Bienvenidos todas y todos. En nombre de la Academia de Estudiantes de Derecho Procesal UC, les agradecemos enormemente su presencia. En nuestro seminario de lanzamiento nos convoca un debate de la máxima relevancia jurídica y práctica, la relativización de la cosa juzgada, a propósito del fallo Vega González y otros contra el Estado de Chile, pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la inédita vía que adoptó la Corte Suprema para darle cumplimiento en nuestro ordenamiento interno. Como estudiantes, es común percibir a la cosa juzgada como algo más bien abstracto, rígido, teórico de los apuntes de derecho procesal orgánico. A lo más lo tenemos presente para presentar en el futuro alguna excepción. Pero hoy nos enfrentamos a desafíos profundos del derecho internacional y de los derechos humanos, que colisionan e interpelan la inamovilidad de nuestras sentencias firmes, abriendo interrogantes complejas sobre la seguridad jurídica y las facultades de nuestros tribunales. No podemos quedarnos ajenos a estas transformaciones, sencillamente porque ya están afectando en la práctica a las más variadas áreas del derecho. Para examinar este fenómeno en toda su complejidad, qué mejor que contar con la confianza de 4 destacados profesores de nuestra facultad, especializados en Derecho Procesal Penal y Derecho Internacional Público. Y los dejamos muy invitados a escuchar atentamente sus reflexiones y a seguir participando de forma activa en estas instancias académicas que enriquecen tanto nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias y que disfruten la instancia. Muchas gracias, José Pablo. A todos ustedes acá muy bienvenidos a este encuentro, a este conversatorio sobre un tema tan atingente como es la cosa juzgada, ¿ya? La relativización de la cosa juzgada y en particular a la luz de este fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vega González contra el Estado de Chile. Antes de iniciar, simplemente me permito y dar la palabra a los destacados ponentes que nos acompañan hoy. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los alumnos que están detrás de esta gran iniciativa que da origen a este encuentro. ¿Ya? A nosotros como profesores, yo creo que lo podemos decir a nombre de los 4, nos causa mucha satisfacción ver que hay interés también de parte de nuestros alumnos por seguir profundizando temáticas, profundizando el derecho en sus distintas vertientes y particularmente en temas vinculados al derecho procesal que afecta la seguridad jurídica, que afecta los derechos del justiciable y también que tiene una implicancia en el ejercicio profesional también, que ustedes no se dan ni cuenta, pero están a un pie, digamos, de ya estar ejerciendo la profesión. Así que nada, sin más, vamos a dar inicio a la ponencia. Cada profesor tendrá 10 minutos, ¿ya? Bueno, 15, ¿ya? Y después un espacio de intercambio también, de preguntas, entre nosotros, digamos, entre ustedes principalmente, yo voy a moderar, y también algún espacio breve de preguntas, ¿ya? Así que bueno, sin más, vamos a partir con la profesora Priscila Machado. Profesora es Machado, Priscila, es directora del Departamento de Derecho Procesal, profesora de Derecho Procesal Civil, de los cursos de Procesal Civil acá en la facultad. Ella es abogada brasileña, ¿ya? Muchos de ustedes sabían, de la Universidad del Norte de Paraná, con postítulo en la Universidad Londrina en Brasil, es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Por favor, profesora Priscila, tiene sus 10 minutos, 15 minutos. Gracias. También saludar a los alumnos y felicitar la iniciativa de la academia. Y bueno, ojalá que se puedan dar muchas más discusiones en el ámbito del derecho procesal y de la contingencia procesal. La relativización de la cosa juzgada en Chile fue objeto de un proyecto Fondes de investigación que tuve por 2 años, donde traté de estudiar el fenómeno de la descaracterización o del nuevo rediseño de la cosa juzgada en Chile a propósito de los derechos humanos. Y uno lo que puede, en primer lugar, distinguir, y hay que reconocer que el derecho procesal, a la diferencia de que nuestro código tenga su año y esté duro y rígido desde 1902, el sistema procesal es un sistema dinámico y que los institutos procesales ellos van ganando
nuevos diseños, nuevas lecturas, conforme la construcción de nuestra sociedad y las reivindicaciones jurídicas vayan pasando de año en año. Y esa tensión entre la seguridad jurídica y la justicia material no es una anomalía del sistema, es una característica perenne, permanente del sistema, y que todos los días, en diversas causas, los jueces están llamados a decidir, no solo en aquellas materias de derechos humanos. Pero la evolución de los derechos humanos ha sometido a ese principio, al principio de la cosa juzgada, a una tensión que no puede ser ignorada. Cuando una sentencia firme vulnera derechos fundamentales o contraviene estándares internacionales de derechos humanos, va a surgir una pregunta que ningún tribunal puede eludirse, que es si la seguridad jurídica debe prevalecer sobre la justicia material y si la inmutabilidad de una decisión jurisdiccional puede convertirse en un velo o en una protección que perpetúe una injusticia constitucional o en una injusticia en materia de derechos humanos. Y es en ese contexto que el fallo Vega González entra, y el primer obstáculo que se presenta en la relativización de la cosa juzgada es el concepto de definitividad e infalibilidad de la sentencia. La definitividad e infalibilidad de la sentencia es una construcción positivista y que permanece en los sesgos de nuestros manuales de derecho procesal y en la lectura sobre seguridad jurídica que nosotros tenemos hasta los días de hoy. La concepción liberal positivista, que es tributaria del racionalismo ilustrado, que está expresada en nuestros códigos, concibe entonces la cosa juzgada como una institución de esa naturaleza, algo que transmite una definitividad absoluta. Solo que ese modelo, ele hoy enfrenta el desafío del neoconstitucionalismo que reconoce la superioridad jerárquica en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Para la corriente neoconstitucionalista, el principio de la concordancia práctica exige que el intérprete optimice valores dentro del ordenamiento jurídico y pondere entre seguridad jurídica y justicia material. Y desde un segundo obstáculo, nosotros encontramos el problema de nuestro sistema procesal. Nuestra norma procesal es una norma antigua. De hecho, aquí está el Centro de Reformas para la Justicia luchando todos los días para que ese código sea reformado. Pero es un código de 1902 que no permite diversas lecturas y además tiene muy pocos artículos, para no decir 1 o 2 artículos sobre la cosa juzgada. Todo lo demás es construcción jurisprudencial sobre la idea o noción de la cosa juzgada. Y esa característica esa concepción del Código de 1902 sobre la cosa juzgada no es más la concepción de la cosa juzgada en la doctrina y legislación extranjera. La cosa juzgada, al contrario de lo que nosotros enseñamos todos los días en las clases de derecho procesal, no es de la esencia de la jurisdicción, ella es una finalidad de la jurisdicción. La jurisdicción decide para causar paz y seguridad jurídica, pero no es el acto jurisdiccional en sí mismo, la existencia de él no depende de la existencia de la cosa juzgada. Es por eso que nosotros tenemos diversos actos, diversas resoluciones judiciales que no forman cosa juzgada. Entonces no es algo absoluto dentro del sistema que toda resolución debe formar cosa juzgada, entonces por lo tanto la actividad jurisdiccional no está vinculada necesariamente a la cosa juzgada. Y en segundo lugar, tercer lugar, los mecanismos procesales de revisión de la cosa juzgada en Chile están obsoletos. Incluso en el sistema procesal penal, que ya debiera, que es un poco más nuevo, un poco más reciente que nuestro CPC, ya pudiera haber
incluído una causal que relativizaste de forma adecuada la cosa juzgada a propósito de los derechos fundamentales y derechos humanos, tampoco trae un diseño actualizado que pueda reflejar en lo que ya está establecido en el derecho comparado en esta materia. Y por último, que es otro obstáculo, que no está dentro del plano interno o problema que sea nuestro particularmente, es que la Corte Interamericana ya asumió roles que a ella no le corresponden. La Corte Interamericana actúa hoy como una corte de casación en el fondo en materia de derechos humanos, porque en sus sentencias ella dicta órdenes de revisar, anular, dejar sin efecto fallos dictados al interior de un ordenamiento jurídico que, a pesar de que ella lo niegue todos los días, hace que la Corte Interamericana genere una tercera instancia jurisdiccional o una cuarta instancia jurisdiccional, dependiendo del orden de recursos que nosotros vamos a verificar. Entonces, ella atribuyó a sí mismo una competencia que no estaba prevista en la Convención y que genera también una tensión. Esa tensión, en definitiva, sobre los obstáculos que nosotros enfrentamos y la fuerza que la Corte Interamericana ha realizado sobre la revisión de fallos dentro del orden interno en Chile, ha puesto la Corte Suprema en una situación de jaque mate, ¿cierto? De jaque mate, que en portugués es checkmate. Entonces de jaque mate, que ella no puede, es así. Hay un dicho en portugués que dice así: si correr, o bicho pega. Y si ficar, o bicho come. Si corre, el bicho te pilla. Y si tú te quieres, él te va a pillar también. Entonces la Corte Suprema se enfrenta con una realidad orgánica, institucional y de fondo en materia de derechos humanos. Un ámbito orgánico institucional es que si la Corte Suprema no concretiza o no da efecto a la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Suprema va a ser acusada constitucionalmente por falta, ¿no es cierto?, en cumplimiento de sus deberes. Y si la Corte Suprema, en el fondo, no revisa las sentencias que ofenden derechos humanos en los moldes que determina la Corte Interamericana, al interior del sistema ella va a estar reconociendo que los derechos humanos valen menos que la cosa juzgada. Y dentro del orden jerárquico, la cosa juzgada no es materia constitucional y no es derecho fundamental. Entonces, en un choque entre un principio y una norma infraconstitucional, debiera prevalecer un principio dentro de lo que nosotros aprendemos sobre la interpretación de normas constitucionales e infraconstitucionales. Entonces, mientras exista una ausencia normativa del calibre que es la ejecución de fallos al interior de nuestro ordenamiento jurídico, es la Corte Suprema la llamada a dar la interpretación y el diseño institucional adecuado a la cosa juzgada. Y el diseño institucional y adecuado a la cosa juzgada que la Corte Suprema dio es que la cosa juzgada va a ceder ante los derechos humanos fundamentales. Hay otros puntos que los profesores podrán abordar que son menos teóricos o menos de base, y yo prefería partir con eso para introducir la discusión, que puede ser también en el sentido de que la sentencia de la Corte Interamericana no reconoció cosa juzgada fraudulenta, entonces por lo tanto la cosa juzgada no debería ser la relativizada, etc. Pero voy a dejar que mis amigos tengan la posibilidad de discutir esos puntos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la profesora. Muchas gracias a la profesora Priscila Machado por su exposición. A continuación sigue el profesor Ignacio Reed. Ignacio también es profesor de Derecho Procesal Penal en nuestra querida facultad. Él es abogado acá también, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, y de la Universidad de Barcelona.
y es autor de distintas publicaciones y libros, destacando su reciente curso de Derecho Procesal Penal, recientemente publicado. Así que, profesor Reed, todo suyo en los 10 minutos, 15 minutos iniciales. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a José Pablo, Melissa y todos los que participaron. La verdad que encuentro notable que hayan montado esto. Es un esfuerzo bien interesante y yo creo que van a salir cosas muy, muy provechosas de acá. Bueno, yo vine hoy día aquí a incendiar la pradera. A ver, yo creo, así como punto de partida, yo creo que el fallo de la Suprema es completamente equivocado por muchas razones, ¿ya? A ver, el fallo de la... Yo voy a explayarme acá desde el punto de vista del proceso penal y desde el derecho penal. ¿Ya? Acá el profesor Paul es el experto en Derecho Internacional, la profesora Machado en temas propios del proceso en general. ¿Ya? A ver, el tema de la sentencia Vega González contra el Estado de Chile es un caso, para darle contexto a lo que voy a decir, es un caso que se inicia cuando a partir del año 2008 una serie de personas, básicamente familiares de desaparecidos o ejecutados políticos, fueron a la Comisión Interamericana, ¿ya? Que es el órgano, por así decirlo, que investiga o acusa antes del juicio, para denunciar que el Estado de Chile está incumpliendo una serie de tratados internacionales por aplicar la medida de prescripción. La medida de prescripción es una institución que a lo mejor ustedes saben, o los que no sepan, se las cuento en un minuto, menos de un minuto, que permite a los jueces penales morigerar, ¿ya? Alivianar la pena de forma sustancial, cuando la acción penal, cuando el plazo de la acción penal ha transcurrido más de la mitad. ¿Ya? O sea, si ha transcurrido completo el plazo de prescripción de la acción penal, naturalmente la persona tiene que ser absuelta sobre ese día. Si ha transcurrido la mitad, la pena se la minora. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones que no es del caso explayarse acá, pero básicamente la prescripción, institución que es muy impopular, pero que yo creo que es muy necesaria, dispone que después de cierto tiempo la sociedad se olvida, ¿no es cierto?, de la ofensa y castigarla tiene menos sentido, ¿ya? O no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ese es un poco el sentido de la prescripción, a pesar de que, como digo, es una institución muy impopular y de hecho se han ido promulgando en el tiempo varias leyes que han declarado categorías de delitos imprescriptibles, entre los cuales están justamente los delitos de lesa humanidad, pero que no se aplica a estos hechos porque estas leyes son posteriores. ¿Ya? Eso aquí, Álvaro, vos más autorizado que yo en ese sentido. Bueno, esta aplicación de la medida de prescripción resultó, como digo, bastante odiosa para los familiares de estas víctimas, para los querellantes en estas causas, y llevó a que se activara esta causa ante la Corte Interamericana, la que declaró en noviembre del 24 que lo que había hecho la Corte Suprema de Chile era una aplicación inconvencional, o sea, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, al aplicar esta circunstancia atenuante. ¿Ya? Y la Corte Suprema, como bien señaló la profesora Machado acá de forma muy gráfica, estaba en un zapato chino, ¿cierto? Tenía que ejecutar este fallo, tenía que darle cumplimiento, porque si no, la verdad que lo podían acusar constitucionalmente, digamos, habían compromisos internacionales, etc. Bueno, pero sin perjuicio de todo eso, la verdad que yo creo que la posición o lo que resuelve la Suprema es equivocado y por las razones que voy a explayarme ahora. A ver, la idea base, ¿ya? La piedra angular de los sistemas de persecución penal y del derecho penal en general, digamos, de acuerdo a las corrientes que yo adscribo, ¿ya? Llámenle garantismo penal o el apellido que quieran, es que la sanción penal es la forma, ¿no es cierto?, más brutal que tiene el Estado de entrometerse en la vida de un sujeto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo priva o le restringe severamente de una garantía fundamental que es base para ejercer otras garantías fundamentales, como es la libertad personal. ¿Ya? Si yo pierdo mi libertad ambulatoria, la verdad que estoy impedido de ejercer un montón de otros derechos y garantías. ¿Ya? O sea, la base para muchas cosas en la vida es estar libre, ¿ya? Que el Estado no me encarcele. ¿Ya? Y por lo tanto, como es tan grave la consecuencia que tiene el derecho penal en la vida de las personas, ¿ya? La imposición de sanciones penales tiene que venir, ¿no es cierto?, precedida de un procedimiento regulado en la ley con anterioridad a la conducta.
¿ya? Y respetando siempre las garantías del imputado, los principios constitucionales, ¿ya? Esto es algo que Feuerbach dijo hace muchísimos años, ¿ya? Y todo el derecho penal contemporáneo se estructura sobre la base de esto, ¿ya? Que no es un capricho del gobernante el aplicar sanciones penales, sino que tiene que hacerse sobre la base de tipos penales establecidos con anterioridad a la ley, ¿no es cierto?, por un juez natural, etcétera, 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 ¿ya? Y por lo tanto, las normas penales y procesal penales deben siempre interpretarse a favor del reo, ¿ya? O sea, siempre debe aplicarse la norma que lo beneficie, ¿ya? Estas, como les digo, son normas que son, digamos, una forma de ver el mundo, de ver el derecho penal, que desde Beccaria, desde el siglo XIX ya estaba gestándose, pero que después del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, adquiere un vuelo completamente nuevo a partir de la Constitución alemana, ¿no es cierto?, de la Carta Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución chilena de 1980, que es una constitución hipergarantista. Ya tengo un artículo 19 con varias garantías en este vecindario de las garantías penales y procesales penales, como el artículo 19, número 7. Porque si no, ¿qué es lo que pasa acá? Si no se respetan estas garantías, al final lo que pasa es que el Estado aplica simplemente fuerza bruta en contra de una persona. Se deslegitima la sanción penal, ¿ya? Se deslegitima respecto de todos. Ya empieza a verse como un capricho, como una tincada, como la opresión de ciertas personas o de grupos de personas, y esto acá hay ejemplos, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, para dar y regalar, lamentablemente, a pesar de que ya estamos bien entrados en el siglo XXI, ¿ya? Y acá yo creo que uno no puede olvidarse de que la Constitución chilena dice en su artículo primero, el Estado está al servicio de la persona humana. La persona humana es anterior al Estado, ¿ya? Por tanto, ¿y por qué es anterior al Estado? Porque tiene una dignidad, palabra que es muy manoseada, ¿no es cierto?, pero que significa que somos seres racionales y que debemos ser tratados con ese respeto, con esa intangibilidad, ¿ya? Y por lo tanto, la ley penal, creo yo, desde mi punto de vista, les insisto, que no puede ser aplicada para satisfacer, ¿no es cierto?, propósitos ajenos a la dignidad del ser humano, ¿ya? O sea, puesto en la balanza, cualquier bien, por muy loable que sea, ¿ya?, como en este caso, satisfacer a las víctimas o a las familiares de las víctimas, no puede, ¿no es cierto?, prevalecer respecto de las garantías del imputado, ¿ya? Y acá pueden haber muy buenas razones, pero yo les digo inmediatamente, el camino al infierno está pavimentado de buenas razones y de muy buenas intenciones. Y acá en este fallo yo veo muy buenas intenciones, pero la verdad que acá se cargaron a una garantía fundamental, y acá yo estoy en desacuerdo con la profesora Machado, de que la cosa juzgada penal respecto al condenado sí es una garantía fundamental, ¿ya? Ahora, yo les insisto, yo he sostenido en foros académicos, publiqué un paper en el año 2015 a propósito del caso Maldonado versus Chile, ¿ya? Por, ¿no es cierto?, la morigeración de la cosa juzgada en el caso, ¿ya?, ¿ya?, de condenas que debían ser anuladas. Acá estamos hablando del caso inverso, condenas que deben ser agravadas. Cuando se han impuesto condenas, como fue el caso de una serie de condenas en contra de disidentes políticos del año 73 y 74 por los consejos de guerra, yo sostuve en un paper en Libertad y Desarrollo, ¿ya?, que esas condenas debían ser anuladas y de hecho fueron anuladas por un recurso de revisión, ¿ya? Pero acá estamos hablando de un animal completamente distinto, ¿ya? La cosa juzgada penal, ¿ya?, es decir, el derecho del condenado a que no se le revise su caso en el tiempo, a la persona que no se le investigue nuevamente, está consagrado en al menos dos instrumentos internacionales ratificados por Chile. Artículo 14, número 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la misma Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya?, que es el instrumento que debe aplicar esta Corte Interamericana, en el artículo 8, número 4. ¿Ya? En el 19, número 3 de la Constitución chilena no está consagrado expresamente, pero la mayoría de los autores entienden que es parte integrante del justo y racional procedimiento, ¿ya? Y la prohibición de doble juzgamiento está además consagrada a nivel legal, en el artículo 1 del Código Procesal Penal y en el artículo 13 del mismo código, ¿ya? Y hay un montón de otras normas. En el Código Penal, por ejemplo, la norma sobre concurso del artículo 63, la norma del artículo 75 del Código Penal, la norma del 351 del Código Procesal Penal, son todas normas que
lo que hacen, en resumidas cuentas, no quiero entrar en detalle, es morigerar la aplicación de pena allí donde hay concurso de normas, concurso de leyes, donde hay un mismo hecho que puede ser tipificado múltiples veces, ¿ya? Todo el sistema tiende a beneficiar al imputado, al acusado o al condenado que está en estas circunstancias. Y la cosa juzgada es tan relevante en nuestro sistema que hay muchísimas herramientas procesales para hacerla valer en el juicio penal. Es causal de sobreseimiento definitivo, es una excepción de previo y especial pronunciamiento para promover en la audiencia preparatoria de cualquier juicio penal, es causal del recurso de nulidad en materia penal, es causal del recurso de revisión en materia penal o de la acción de revisión, ¿ya? Y por tanto tiene, como les digo, un reconocimiento transversal a nivel sustantivo y a nivel procedimental, ¿ya? Y esto por distintas razones. Permite que haya seguridad jurídica, evita que se generen sentencias contradictorias, evita ser inútil el ejercicio de la jurisdicción en el tiempo, permite la paz social, ya permite una aplicación proporcionada de las penas, es parte de lo que algunos autores, como se llama Juan Sebastián Vera, por ejemplo, denominan el derecho de la tranquilidad, ¿ya? O sea, vivir mi vida tal como yo quiero vivirla sin que el Estado me hostigue permanentemente, ¿ya? Evitar que el Estado mejore su caso a través del tiempo, con imputaciones sucesivas, ¿no es cierto? Y evita también que el Estado le gane por cansancio al acusado. Eso es muy importante, ¿ya? Y por contrapartida existen varios mecanismos y varias normas que disponen que siempre debe aplicarse la ley más favorable al reo. O sea, si al reo se le puede revisar su situación, se le debe revisar siempre en beneficio, ¿ya? El artículo 18 del Código Penal, ¿ya? El artículo 19, número 3 de la Constitución, el artículo 11 del Código Procesal Penal, ¿ya? Que dice que la ley procesal se aplica in actum, ¿ya? Salvo que beneficie al reo, en cuyo caso se aplica la ley anterior, ¿ya? Y existen también otra serie de instituciones. La libertad condicional. O sea, el reo ya está cumpliendo, el reo rematado se le puede beneficiar la pena, ¿ya? La pena mixta, el que se le borren los antecedentes penales e incluso los nuevos acuerdos de cooperación eficaz calificados que permiten sacar a un reo rematado de la cárcel porque me está cooperando con una investigación en curso, ¿ya? Por tanto, la cosa juzgada no es garantía absoluta, no lo es, ¿ya? Es garantía relativa, pero siempre a favor del reo. ¿Qué es lo que hizo el fallo? Con esto voy terminando. Acá el fallo dijo, como ya señaló la profesora Machado, que había una cosa juzgada aparente, ¿ya? Una cosa juzgada aparente. ¿Y por qué hubo una cosa juzgada aparente? Porque supuestamente en los procesos penales que siguió la Corte Suprema no se oyó a las víctimas, ¿ya? Que es una cosa que es completamente de locos. O sea, la cosa juzgada aparente se refiere a la hipótesis del Estatuto de Roma. Aquí el profesor Álvaro Paul es experto en Estatuto de Roma. Pero, por favor, acá no estamos hablando de cosas juzgadas aparentes. Son condenas dictadas por la Corte Suprema, ¿ya? Y son condenas, no son personas absueltas. La cosa juzgada aparente, ¿cuándo se aplica? Cuando se absuelve o se sobresee a alguien de forma fraudulenta para evitar que, digamos, que la justicia haga su trabajo. No es este el caso. Acá estamos hablando de personas condenadas penalmente, pero cuya cuantía de la condena no fue satisfactoria para las víctimas. O sea, es un caso completamente distinto, ¿ya? La Suprema acá en el considerando séptimo de este fallo, la verdad que se da una vuelta que me parecen increíbles, porque dice que si bien es cierto, no es menos cierto, que no hay cosa juzgada aparente, pero implícitamente se da a entender que hay una cosa juzgada aparente. La verdad que la cosa juzgada aparente es es tan aparente que no existe, digamos, ¿ya? Es un fantasma de cosas juzgadas, ¿ya? Y por último, para terminar, el artículo 19, número 7 de la Constitución Política, que es norma vigente hasta donde yo sé, dice, nadie puede ser privado de su libertad personal ni restringida en los casos y en la forma determinada por la Constitución y las leyes. Acá, como bien señaló la profesora Machado, la Corte Suprema se encuentra con esta bomba de tiempo que tiene que ejecutar, pero que no tiene procedimiento. La misma Corte Suprema lo dice, es que no tiene un procedimiento para hacerlo. No hay ningún procedimiento en Chile para ejecutar estos fallos. Entonces, acá se cargan también el artículo 19, número 7, justamente porque se le da curso a un procedimiento sin forma, sin ley habilitante, para agravar las penas de un montón de personas que están bien condenadas, son criminales de derechos humanos, todo lo que quieran, ¿ya?
pero yo creo que por un tema de principio, y esta jurisprudencia va a caer en malas manos el día de mañana, en las peores manos, y vamos a tener precedentes nefastos. Ya, porque hoy día son unos los que están haciendo esto, después van a hacer lo otro. Esa es mi contribución, profesor Frías. Gracias. Muchas gracias al profesor Ruiz. Esto es muy interesante. Sin duda hay muchos temas que se pueden profundizar, pero antes de esa ronda de interesante intercambio, vamos a escuchar al profesor Álvaro Paul. Álvaro es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de Oxford y doctor en Derecho de la Universidad de Trinity College en Dublín. Profesor Paul. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Los felicito por la convocatoria. Yo tengo unas tendencias un poco obsesivas de contar a la gente y veo que son más de 40 personas. Ya quisiera uno esta cantidad de gente en las cosas que uno organiza. Y no solamente esto, sino que además hay autoridades de gobierno, así que, pero sombrero a los organizadores. Bueno, yo no tengo la elocuencia que tienen aquí las otras personas de este panel, y a mí me dijeron que uno tenía que preparar por 15 minutos, así es que preparé algo para 15 minutos y no tengo esa capacidad de improvisar, así es que quizá voy a extenderme por un poco más que mis copanelistas. Bueno, aquí entonces, en este caso, ¿qué es lo que puedo aportar yo desde el punto de vista del derecho internacional? Lo que puedo aportar es, bueno, ¿cuál es el efecto de la cosa juzgada para el derecho internacional? Voy a decir dos palabras solamente. Y cómo deberían actuar nuestros tribunales si se ordena desconocer la cosa juzgada. Estas son como dos preguntas que guiarán un poco esta conversación. A nivel internacional, la cosa juzgada, al menos un efecto de la cosa juzgada, el efecto negativo de la cosa juzgada, es un derecho humano. Es un derecho humano reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia penal, al igual que por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y más aún, la Corte Interamericana, de la que estamos hablando hoy día, ha dicho que la cosa juzgada no es un derecho humano solamente en materia penal, sino que también en materia civil, administrativa y cualquier otra. Entonces, antes de partir, y como una especie de trasfondo a lo que vamos a estar diciendo, hay que aclarar un principio relevante del derecho internacional que ha sido frecuentemente invocado, pero mal aplicado por la Corte Suprema, y también, en este caso concreto, que es el principio que nos dice que el derecho nacional no puede ser usado como excusa para dejar sin efecto, para no aplicar el derecho internacional. Esto está establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en relación con las normas, pero también podría ser aplicable en relación con las sentencias nacionales. No se puede alegar una sentencia nacional, como podría ser la del caso Vega, la de los casos relacionados con Vega a nivel nacional, para dejar de cumplir una sentencia de derecho internacional. Lo importante es que la regla del artículo 27 no tiene efectos a nivel nacional. La regla del artículo 27, la que nos dice que el derecho nacional no se puede usar como excusa para dejar de cumplir el derecho internacional, no tiene efecto directo en el derecho nacional. ¿Por qué? Porque es una regla propia del derecho internacional. Y para entender esto un poco mejor, el derecho nacional y el derecho internacional operan como dos carriles distintos, más allá de lo que diga la doctrina del monismo, que en realidad es solamente una doctrina. Son dos carriles paralelos que se interceptan solamente en cuanto ellos mismos permiten interceptarse. De modo que el derecho internacional nos dice, nosotros no tenemos en consideración lo que dice el derecho nacional, no nos importa. Eso es lo que dice el artículo 27. Sin embargo, ese mismo derecho internacional hay ocasiones en las que toma cosas del derecho nacional, como por ejemplo cuando nos dice que las normas sobre competencias del derecho nacional son relevantes para efectos de la nulidad de tratados internacionales. Y lo mismo pasa con el derecho nacional. El derecho nacional en principio va por este carril, pero nos dice, vamos a adoptar todas las normas de derechos humanos y las vamos a transformar en un límite a la soberanía. Entonces, finalmente, ambos sistemas que en teoría son sistemas que van en paralelo pueden ir agarrándose de lo que dice el otro sistema, pero todo limitado a lo que cada sistema quiere finalmente. Y eso es algo que la Corte Suprema
no termina de captar. Ahora, yendo al caso Vega González, nos encontramos con un problema, porque desde el punto de vista del derecho internacional, Chile está obligado a cumplir con la sentencia del caso Vega. Entonces, existe una obligación de cumplir, pero cumplir nos da dos problemas. Uno, que no existe norma que le dé competencia a la Corte Suprema, por lo tanto, cumplirla implica violar el Estado de Derecho a nivel nacional. Y en segundo lugar, nos puede llevar a violar un derecho humano en caso de que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuviera equivocada. Y a mi juicio, está equivocada. La Corte Interamericana falló mal. ¿Por qué? Porque fue en contra del derecho humano a la cosa juzgada, sin que estuviéramos en una hipótesis de cosa juzgada fraudulenta ni, a mi juicio, aparente. Y esto, de hecho, es algo que es planteado por un par de votos separados de jueces de la Corte Interamericana, incluyendo a la presidenta de la Corte Interamericana. Y por otro lado, la cosa juzgada fraudulenta y la cosa juzgada aparente no es algo que esté establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, es una creación de la misma Corte Interamericana. Y por eso también llama la atención que de algún modo no se le haya prestado una atención lo detallada que uno hubiese esperado. Y en ese sentido también es curioso, porque la Corte Suprema coincidió en que no nos encontrábamos frente a un caso de cosa juzgada fraudulenta, pero igual hizo una contorsión del derecho nacional para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué digo que la Corte Suprema hizo una contorsión del derecho chileno? Porque la Corte Suprema dejó sin efecto su propio fallo, a pesar de que no existe ninguna norma jurídica que le dé a la Corte Suprema este poder, fuera de los casos establecidos de recurso de revisión. Y entonces la Corte lo que hizo fue actuar arrogándose una competencia de la que carece. En efecto, la Corte Suprema, para fundamentar su supuesto poder para revisar este fallo fuera de las hipótesis reguladas por el derecho nacional, lo hizo basándose en normas generales como el artículo 76 de la Constitución, que dispone que la Corte tiene la facultad de conocer causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Pero a renglón seguido, un par de normas después, dice la misma Constitución que estos poderes generales de fallar los casos se van a realizar conforme a lo que diga la ley orgánica constitucional respectiva que va a regular estas competencias. También la Corte se basa en el principio de inexcusabilidad, olvidándose también que el mismo principio habla que es dentro del ámbito de sus competencias. Luego la Corte habla del artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales, que establece sus funciones conservadoras, pero también el artículo 3 se refiere a que esto debe hacerse dentro de las competencias de la Corte, o sea, de los mismos tribunales que ejercen estas funciones conservadoras. Por otro lado, es también llamativo que la Corte Suprema soslayó que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre esta materia. En el caso sobre el Estatuto de Roma, el Tribunal Constitucional dijo explícitamente que la jurisdicción es un atributo de la soberanía y que la soberanía reside en los tribunales de justicia nacionales. De modo que si se le quiere dar este atributo de la soberanía a un tribunal ajeno a nuestro Poder Judicial, es necesario reformar la Constitución. Y por eso fue necesario reformar la Constitución para poder ratificar el Estatuto de Roma, que permitió aprobar y ser parte de la Corte Criminal Internacional, del Tribunal Penal Internacional. La Corte se olvidó de eso. Para actuar como actuó, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que hizo la Corte, qué es lo que alegó y por qué podía actuar o cuáles fueron algunos motivos que usó. La Corte alegó que ella debía cumplir con el derecho internacional, pero ella no es la encargada de dirigir las actuaciones de Chile en el ámbito internacional. De hecho, ella ve solo una partecita de este entramado de relaciones, así que mal podría ejercer este oficio. La Corte Suprema desconoce que el sistema jurídico chileno tiene motivos para no darle estas potestades de involucramiento en el derecho internacional a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, y en general uno podría decir que la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, le dan el poder al Ejecutivo de conducir las relaciones con las potencias extranjeras y con los organismos internacionales. ¿Y por qué? En gran medida esto se produce por lógicas propias del derecho internacional. Es la troika, como se le llama la troika,
que es el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, los que representan por antonomasia al Estado en sus relaciones internacionales. Así que es el Ejecutivo el que tiene los poderes. El Ejecutivo es el que representa al Estado ante tribunales internacionales. El Ejecutivo es el que negocia con órganos políticos que estén asociados a tribunales internacionales, que muchas veces existen, como ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el modo como dar cumplimiento a un fallo concreto. En el caso del sistema interamericano, es en el cumplimiento el Poder Ejecutivo el que habla con la misma Corte, no con un órgano político. Pero, y esto también es bien importante, el Ejecutivo puede alegar la eventual nulidad de un fallo internacional. Sí, los fallos internacionales pueden ser nulos. Y esto no es algo que yo esté diciendo, o sea, yo no estoy diciendo lo que vaya a alegar un Estado tercermundista, no. Bueno, yo no estoy diciendo que el caso Vega González sea un fallo nulo, esta no es la instancia para analizar ese tema. Lo que estoy diciendo es un poco en el ámbito teórico. El Ejecutivo es el que puede alegar la nulidad de los fallos, el que puede alegar que los tribunales actuaron más allá de sus poderes. Y como les digo, esto no es algo que hagan los estados tercermundistas. Muchos estados tercermundistas sí lo hacen porque no quieren cumplir, es cierto. Pero también se da, por ejemplo, que la Corte Constitucional Federal Alemana dijo sencillamente, y no se arrugó siquiera, que un fallo del Tribunal Europeo de Justicia era ultra vires y por lo tanto no lo voy a cumplir. La Corte Suprema Argentina y la Uruguaya también han hecho eso en materia interamericana. Entonces, bueno, esas son cortes las que lo hacen, pero muchas veces los ejecutivos son los que pueden dar pie para este tipo de cosas y tratar de afirmar la nulidad de fallos. Y otra cosa que la Corte Suprema no tiene en consideración y que también sería un elemento para que la Corte se dé cuenta que ella no tiene todos los elementos para poder ver cómo cumplir con el derecho internacional, es que muchas veces el no cumplir con una obligación del derecho internacional no genera responsabilidad internacional. Existe algo que se llama las circunstancias que excluyen la ilicitud de los actos. La Corte Suprema no tiene la capacidad y no tiene tampoco el poder para calificar esas cosas como para alegarlo en instancias internacionales. Los que tienen los poderes para alegar esas cosas en general son los poderes ejecutivos. Bueno, pero entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? ¿Qué hace la Corte Suprema si existe la obligación por parte de Chile de cumplir sentencias internacionales? Lo que voy a decir, la verdad, no va a ser muy atractivo. ¿Por qué? Porque de algún modo digo que la Corte no puede hacer mucho. Lo que puede hacer la Corte Suprema para respetar el Estado de Derecho es sencillamente tener una actitud pasiva y decir, señores del Estado, yo no puedo hacer nada en esta materia, ustedes tienen que actuar. Ustedes no me echen a mí, no me carguen con el muerto y no me dejen en jaque mate. ¿Por qué? Porque aquí es el Ejecutivo el que tiene que regular esto, es el Ejecutivo el que tiene que tratar de ver cómo se cumple esto. Si esto se hace a través de una ley, entonces presente un proyecto de ley, por último, violando todos los principios de los que hablaba el profesor Reed. Bueno, hacer una ley retroactiva, por ejemplo, que aumente las penas. Yo no estoy diciendo que eso sea lo que haya que hacer, y efectivamente violaría una infinidad de principios, pero eso no es algo que tenga que hacer la Corte Suprema. No es la Corte Suprema la que diga yo automáticamente dejo sin efecto todos los principios más básicos del derecho penal. Entonces, ¿significa esto que hay que regular? Sí, porque esto nunca se ha discutido cómo cumplir con las sentencias internacionales. Nuestra Constitución no establece esto. Los dos proyectos constitucionales tenían normas que trataban de hacer esto, uno más reducido, otro más amplio, pero los dos trataban de hacer algo, al menos hacían cargo. Actualmente nadie se hace cargo. ¿Significa esto que habría que darle a la Corte Suprema el poder de revisar sus propios fallos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? La situación actual podría mantenerse. ¿Por qué? Porque el no regular algo ya es una forma de regularlo, en virtud del principio de derecho público. El no darle un poder a un órgano ya es un modo de decir, conscientemente no le quiero dar este poder. ¿Sería esa la actitud adecuada? Yo creo que no. Yo creo que habría que hacer algún modo en que se pudiera pensar esto, quizá analizar esto caso a caso, que los casos pasen por una comisión, no sé, aquí habría que ponerse creativo y ver cómo se resuelve en otros estados. Quizá, por último, que sea el Ejecutivo el que tenga la iniciativa para ver esto, no lo sé. Es algo a lo que hay que darle vuelta.
y pensarlo bien y pasarlo por el Congreso si es que se le quiere, si es que se quiere regular. Pero efectivamente la situación actual no es muy feliz en esa materia porque es complejo, pero yo creo que darle este poder en forma ciega a la Corte Suprema con independencia de cuáles son los modos de actuación de los distintos tribunales no sería adecuado. Entonces, este tema, y lo felicito también por este tema que hicieron, del que nos pidieron hablar en este seminario, porque es un tema de la mayor relevancia. Estamos viendo cómo un órgano está pasando por sobre el Estado de Derecho, y por eso me parece que es importante discutirlo. Por eso, por ejemplo, el último editorial de la Revista Chilena de Derecho se refiere a este caso desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora la pregunta es cómo se le pone el cascabel al gato, porque si se mantiene la actitud de asumir competencias por buenas intenciones, se está horadando, erosionando el Estado de Derecho, y yo creo que no es una opinión mía solamente, que el Estado de Derecho es el único sustrato donde puede desarrollarse y pueden realmente florecer los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Paul. Nos mostró ahí 15 minutos y 0 segundos. Impresionante. Ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas, también por espacio, no sé, unos 15 minutos, algo así. Para abrir las preguntas, me gustaría plantear simplemente una pregunta a ustedes tres, ahí ven cómo lo van abordando, pero ¿qué proyección entonces se puede ver a raíz de este caso? Es decir, a raíz del comportamiento que tuvo la Corte Suprema con actual composición en este caso, hacia otros poderes del Estado, hacia casos que están actualmente, digamos, en cumplimiento. O sea, se me ocurren muchas alternativas, muchas contingencias, digamos, que se generan. Entonces, me gustaría escucharlos cómo ven desde ese punto de vista los distintos escenarios y contingencias que se abren desde el punto de vista del sistema de peso y contrapeso, el sistema de Estado en general. Profesor Reed, profesora Priscila, Machado, profesor Paul. ¿Contesto yo? ¿Tú dices, Nicolás, cuál es la solución de este problema? No, antes de la solución, esa es la pregunta que sigue. Algo comentar el profesor Paul como alternativas súper interesantes. Pero antes de eso, ¿cuál es la proyección desde el punto de vista del problema que genera esto, más allá de este caso en particular? ¿Ya? Así como, o sea, no sé, en materia, el caso famoso de ISAPRE. Sí. Bueno. O sea, yo creo que, ya que tú citaste el caso de ISAPRE, se abre una puerta, ¿no es cierto?, que es lo que yo decía al final de mi intervención, es una puerta, digamos, pésima, porque lo que creas es la posibilidad de que cualquier persona condenada, estas son personas, que no hay que olvidarse de esto, son personas condenadas por la misma Corte Suprema, ¿ya?, que muchos años después, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana le saca la venda de los ojos y se dan cuenta que todas las condenas habían sido injustas, pero injustas en perjuicio del condenado. ¿Ya? Entonces, claro, te abre un precedente que el día de mañana cualquier otra razón, como te digo, el infierno aquí está lleno de buenas intenciones, sirva para agravar penas decretadas por sentencia firme, que era, ¿no es cierto?, el gran resguardo que tenía el imputado, ¿no es cierto?, de que no lo persiguieran de nuevo, por los mismos hechos, de que no le agravaran las penas. Ya, en Bolivia, te voy a dar un ejemplo. En Bolivia, a propósito de las leyes penales retroactivas, en Bolivia se decretaron hace unos 15 años leyes penales retroactivas. O sea, se crearon tipos penales para juzgar conductas ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Conductas, obviamente, que iban en contra del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Ya? Entonces, empezaron a publicar así como en el viejo oeste, los más buscados, por supuesto puros empresarios, que se habían apropiado los hidrocarburos y no sé qué cosa. Y tú dices, bueno, pero esto es el gran, o sea, en la primera página de cualquier manual de derecho penal se dice no se pueden decretar leyes penales retroactivas. Bueno, aquí tenía un ejemplo. Y eso porque finalmente el cerco se empezó a pasar y habían ciertos principios en los aplicadores, en los operadores jurídicos, en los legisladores, que al final les dio todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, tú traspasas esto y es lo que dice Álvaro. Al final,
abre una puerta que el día de mañana cualquiera puede entrar. Eso es lo que a mí me parece. Mira, yo, por lo que escuché, la Corte Suprema va a hacer un autoacordado de esa materia porque dijo que no se va a someter más a ese tipo de situación. Pero la verdad, para decirlo la verdad verdadera, es que la Corte hace todos los días peor, porque a propósito de las sentencias de la Corte Interamericana, que esa no es la primera, nosotros tuvimos Omar Maldonado, nosotros tuvimos Norin Catrimá. En el caso de Omar Maldonado, ellos rejuzgaron gente inocentada. Yo encuentro que es peor tener una sentencia firme de inocente y salir condenado después de ser condenado y de aumentar la pena, porque es peor. Entonces, eso ya viene de muchos años, desde el año 2010 hasta la fecha. Ya hay una jurisprudencia muy consolidada en la Corte Suprema y dentro del interior de nuestro Estado, de que en delitos de lesa humanidad, hay una categoría distinta, las reglas procesales van a ceder a la justicia material. Esa es la verdad. Y la jurisprudencia de la Corte en diversos aspectos ya viene en ese sentido. Los casos Caravana de la Muerte se dio la cosa juzgada sin preguntar a Tribunal Constitucional sobre la aplicabilidad de la norma, sin nada, por puro control de convencionalidad, se excluyó la aplicación de los artículos de la cosa juzgada, simplemente porque ofendía, ¿no es cierto?, la protección de los derechos humanos, pero solo en delitos de lesa humanidad. En los otros tipos de casos, rigen los principios comunes y corrientes, pero la verdad que la Corte Suprema ya está muy preocupada de la inercia del Ejecutivo y del Legislativo de hacer una legislación, va a hacer un autoacordado y ya tiene otra sentencia ya de la Corte Interamericana que manda a revisar, que viene en camino. Entonces ellos no pueden estar sujetos a una acusación constitucional, porque lo que pasó con la Corte Suprema, en el caso de la segunda sala, don Manuel Valderrama, don Hugo Dolmich, el que era profesor de penal, Matos, no es de la sala penal, un rubio alemán, Kitzmiller. Don Kitzmiller fue acusado constitucionalmente porque ellos fueron acusados constitucionalmente por aplicar el derecho, tal como la media prescripción, en el caso de la libertad condicional, porque no considerar la libertad condicional a propósito de los delitos de lesa humanidad, fueron acusados constitucionalmente. Entonces, la Corte Suprema institucionalmente tampoco puede ser imprudente en ese sentido como pilar del Estado. Y ellos tuvieron dos discusiones en ese caso. La primera discusión, que cuando ingresó esa sentencia, fue si debía conocer el Pleno o si debería conocer una sala. Primero se discutió en el Pleno de que no podía ser el Pleno, porque si el Pleno tomara una decisión, podría ser el Pleno completo acusado constitucionalmente. Y eso es una chance para golpe de Estado tremenda. Es grave, una vulnerabilidad del Estado. Entonces ellos decidieron que la segunda sala debería conocer y implementar esa sentencia, pero la situación de la Corte Suprema como estructura de Estado es riesgosa a acusaciones constitucionales y al mismo tiempo a los delitos de lesa humanidad ya tiene una jurisprudencia. Muchas gracias, profesor Paul. Bueno, aquí nos hemos referido mucho a la Corte Suprema, pero un problema muy importante no es de la Corte Suprema, sino que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, como decía Priscila, de algún modo se ha transformado en una Corte de Casación. ¿Y por qué se produce esto? Yo tengo mis teorías. Una de esas es que la Corte Interamericana, a pesar de ser un tribunal constitucional, un tribunal internacional, casi siempre ha estado formada por puros constitucionalistas, los que creen que pueden dar órdenes y que deben ser cumplidas, mientras que el derecho internacional no funciona así. Tiene una lógica absolutamente distinta de la que sí es más consciente, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es que la Corte Interamericana, a pesar de que actúa así y que crea doctrinas que son absolutamente contrarias a principios de derecho internacional básicos, como la doctrina del control de convencionalidad, los estados no le llaman la atención sobre el tema que están haciendo. Y eso, de algún modo, como que la potencia. Yo creo que eso es algo que la Corte Suprema debiera hacer. O sea, el caso Vega no lo tendríamos
si es que la Corte hubiese adoptado una posición distinta en el caso Norín Catrimán, por ejemplo. Porque si es que la Corte Interamericana ve que la Corte Suprema le dice, oye, yo no puedo hacer esto, en casos siguientes no va a ordenar algo tan radical como esto, que esto fue mucho más radical que el caso Norín Catrimán. Entonces, no sé, yo creo que si la Corte ve que estados que son respetuosos de derechos humanos, principalmente cumplidores, le muestran que hay algunas cosas en las que se está excediendo, quizá la Corte podría autorrestringirse un poco más, darse un poco más de cuenta de cuáles son sus propias limitaciones. No sé si eso tenía mucho que ver con la pregunta, pero eso es lo que se me ocurrió. Está perfecto. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, no hay, ¿tenemos micrófono, José Pedro? José Pablo, perdón. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta que muy en línea aquí con la última respuesta que hizo el profesor Paul, que sin perjuicio de de que ya estamos viendo que la Corte Suprema a lo mejor se equivocó, que fue un error en la ejecución de este fallo, más que ese error, veo una preocupación, que no sé si es una preocupación, pero en el hecho de que la Corte Suprema le hizo caso directamente a la Corte Interamericana, a pesar de que, bueno, ya hablaron acá ustedes de que incluso se estaban violando otras garantías, todo el tema de la cosa juzgada aparente, que parecería ser que la Corte Suprema es la Corte que tiene la última palabra respecto de si era o no era cosa juzgada aparente, y que después llegue otro tribunal que le diga no era aparente, o sea, era aparente, a pesar de que la Corte dijo que no, y después lo revise, y que eso a su vez después genere todas estas violaciones a las garantías del imputado, y que, bueno, que se viole, como decía el profesor Reed y el profesor Paul, se violan otras garantías de la misma convención en virtud de este control de convencionalidad. No sé si ahí hay o sea, yo creo que sí, ahí veo que hay un problema incluso en cómo la Corte Internacional, o sea, Interamericana, perdón, está planteando sus fallos, porque está fallando en contra de su misma convención, y el problema después de que la Corte Suprema los recoja y los ejecute sin más, siento que ahí hay un gran problema y un gran peligro incluso para la soberanía nacional y la Corte Suprema en general. No sé qué opiniones pueda haber de eso. Sí, muchas gracias. Quizás podamos hacer una ronda, no sé si hay más preguntas, escuchar 2, 3 preguntas y después dar la palabra. Buenas tardes. Tengo una consulta a propósito de lo que mencionaron. Bueno, el profesor Paul lo mencionó un poco a propósito de los procesos constituyentes que tuvimos hace relativamente poco tiempo. Mi pregunta es más que nada como en el sentido de por qué ustedes creen que tal vez este tema de la ejecución de estas sentencias dictadas por tribunales internacionales no fue tan abordado en los procesos constituyentes que vivimos hace poco, considerando la importancia que tiene para el ordenamiento jurídico acá nacional. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay una más, ¿no? Tengo una consulta, es que en clase al menos me acuerdo de haber visto mucho la importancia de la independencia del Poder Judicial, tanto la intraorgánica como la interorgánica, y no sabría cómo se podría relacionar ahora, porque veo que la Corte Suprema pareciera estar como muy dependiente de lo que dice la Corte Interamericana, y básicamente eso afectaría a la Corte Suprema, que ya siento que ha sido bastante criticada con respecto a que si bien decimos que debería haber una cierta independencia, la verdad es que los jueces de abajo de la Corte Suprema tienden a ser un poco dependientes de arriba, y entonces, ¿qué va a pasar con los fallos en ese sentido? Y también he visto muchas veces que en estos temas internacionales se habla mucho de la soberanía, entonces no sé qué podrían decir al respecto, como he visto que dicen que no deberíamos escuchar tanto a autoridades internacionales porque afectaríamos la soberanía interna como del país. Súper. Muchas gracias. Vamos a pasar. Me gustaría meter la cuchara con un
un tema también para conocer su opinión. Hay un tema de competencia, que algo comentó el profesor Paul en su última intervención. Pero ¿quién controla la competencia del dictamen de las resoluciones de la Corte, en definitiva? ¿Y qué alternativas reales se tienen en ese escenario? ¿Ya? Porque, como decía el profesor Paul, efectivamente, el ordenamiento jurídico es un sistema, ¿cierto? Y nosotros, procesalistas, ¿cierto? Está el sistema de competencia, la facultad, el principio de legalidad. Y acá, efectivamente, como comentaba el profesor Paul, uno nota una suerte como esta vocación expansiva inherente que tiene, que es bien contrario a un sistema de orden jurídico. Entonces, ¿cómo controlar, o sea, el punto de vista como procesal, cuando, no sé, por ejemplo, hay casos en los cuales ha otorgar prestaciones, digamos, y afectar derechos totalmente adquiridos respecto de terceros, ¿ya? Entonces, ¿qué controles existen o han adoptado países, quizás una persona un poco más, profesor Paul, sobre ese tema? Hacemos una ronda, entonces, se van refiriendo los temas los profesores. Partamos quizás por el profesor Reed, después profesora Machado y termina el profesor Paul. Bueno, voy a tratar de contestar a todas las preguntas que se hicieron. ¿Por qué razón no fue abordado en los procesos constituyentes? Bueno, yo creo que los procesos constituyentes fueron, sobre todo el primero, fue una cosa a mata caballo, ¿no es cierto?, que se abordaron, se trató de abarcar todo y no se abarcó nada al final. Y estos temas al final eran pelos de la cola de otros temas, ¿no es cierto?, que coparon la agenda en ese momento. Y el segundo proceso constituyente yo creo que fue intrascendente, digamos, en el sentido de que fue poco seguido por la ciudadanía. La pregunta tuya a mí me gustó mucho. Claro, yo no lo había pensado, pero la verdad que aquí la Suprema asume un rol prácticamente de ejecutora, así como tribunal de ejecución de lo que dice la Corte Interamericana. Perfectamente pudo haber dicho otra cosa. Pero ahora, lo que dice la profesora Machado tiene razón, si al final los jueces son jueces. Ellos están en una posición bien delicada dentro del ordenamiento, no es el Poder Ejecutivo. Entonces, claro, una opción es lo que dice Álvaro de haberle tirado el muerto de vuelta al Ejecutivo, haber dicho, oiga, yo no tengo por qué manejar las relaciones internacionales con nadie, ¿ya? Y menos con la Corte, pero claro, el Ejecutivo se lo había tirado antes a la Suprema, y la Suprema, efectivamente, esto es así, carece completamente de competencia. ¿Quién controla los problemas de competencia? Preguntabas tú, Nico. De la Suprema nadie lo controla, pues, ¿sí? No hay nadie. Pues. La intangibilidad de los fallos de la Suprema, que acá se vulneró porque ya estaban condenados y les ponen otra condena encima. Claro, pero son controles de ese tipo. La verdad que es un tema con poca solución así en el corto plazo. Nadie va a responder tan perfecto ni tan imperfecto porque es complicado. Bueno, el proceso constituyente, el primero, tuvo un artículo que, a pesar de la redacción del primer proyecto, yo encontré que de un neomarxismo tremendo y peligroso al Estado democrático de derecho. Especialmente el artículo de la ejecución de los fallos de la Corte estaba bien redactado y era solo y que es una redacción que se da en otros códigos, pero no en constituciones, eso sí, pero en otros códigos tiene una redacción muy parecida y posiblemente trasplantaron la redacción rápidamente de otro lugar para esa propuesta. Y tuvo exacto, ahí el profesor me muestra que en 2002 las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si aquellas contravienen una sentencia firme pronunciada por estos. Eso es una redacción que tienen otros ordenamientos jurídicos. España, Portugal, yo tuve Escocia, Reino Unido, Inglaterra, Brasil, Colombia, tienen artículos de relativización de la cosa juzgada expresados en sus ordenamientos jurídicos y se refieren a cláusulas muy parecidas. Entonces, obviamente que nos falta y nosotros tenemos condenaciones bien comunes, bien frecuentes de revisión de fallos. La aplicación directa que hablaba tal vez de la convención o del sistema,
funciona así, que eso es una cosa importante de decir, cómo paró un fallo de ese a la Corte Suprema, la Cancillería, la Paulina me puede corregir, recibe lo que es política pública, indemnización que el propio Estado debe pagar, el Ejecutivo lo resuelve, y como apareció en ese fallo, revisar sentencia, revisar fallo, dejar sin efecto, Poder Judicial. Es así. Que solicita, llega a la Corte y la Corte no tiene una papa caliente en la mano, entonces no tiene que dictar una resolución sobre ese encargo que hizo, porque es un encargo internacional que viene directo a la Corte Suprema, y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que esa parte te corresponde a ti, y como que no tengo nada que ver con eso. Yo voy a ver las nuevas leyes que se deben dictar, o sea, yo tengo que ver las indemnizaciones que yo debo pagar, pero a propósito de esa parte de la sentencia yo no tengo nada que ver. El problema es tuyo, Poder Judicial, cómo lo cumple. Entonces también esa falta de una ley de ejecución de fallos internacionales es grave, porque deja en ese tipo de situación que nos encontramos hoy. Y lo último es el problema que ella que preguntaba sobre soberanía, decisiones. El concepto de soberanía clásico, él es bien delimitado, porque nosotros estamos de una forma, bueno, hay un autor que me gusta mucho que le hablaba de la transdemocracia, en el sentido de que decisiones, por ejemplo, de Venezuela generan efectos directos a Chile. El hecho de que Venezuela tomara determinadas políticas públicas y tuviera una masividad de personas saliendo de Venezuela, hoy día afecta a la democracia de Chile. ¿Nosotros participamos de esas decisiones? No participamos de esas decisiones. ¿Somos soberanos sobre, vamos a admitir o no admitir extranjeros, pero dentro de un marco de derechos humanos? Entonces, hoy día, hablar de la soberanía en sentido rígido, tradicional, que uno aprendía en la década de 80, 90, ya no funciona más así. Y además los tratados internacionales están de una forma tan permeados en nuestros ordenamientos jurídicos que hoy día un juez de familia aplica todos los días la convencionalidad y deja sin efecto normas vigentes. Nadie se pregunta porque familia, nadie recurre porque no tiene tiempo de recurrir a ninguna parte. Se necesita decisiones rápidas para salvar los intereses de los niños, mujeres que están en situación de violencia intrafamiliar, etc. Pero todos los días dejan de aplicar normas vigentes y aplican convención. Entonces, esa entrada que va permeando nuestro ordenamiento jurídico es un camino casi que sin vuelta. Lo que nosotros necesitamos es institucionalidad de reglas que puedan dar evasión y recibir de forma adecuada ese tipo de sentencia, y eso es lo que no tenemos. Bueno, en relación con esto de que la Corte finalmente es como una especie de tribunal de ejecución de lo que hacen otros tribunales internacionales, bueno, yo creo que ahí, si es que se regulara esta materia, uno podría tratar de ser creativo y, por ejemplo, que hubiese un órgano nacional que se dedicara a analizar las sentencias para efectos de ver cómo se cumple o no se cumple una sentencia. Por ejemplo, si hay una sentencia simplemente que ordena el pago de una indemnización, eso es muy sencillo, se cumple rápidamente, pero podría haber otras que efectivamente vulneren derechos fundamentales, y en ese caso quizá habría que pasarle la papa caliente de vuelta al Ejecutivo y decirle, bueno, no sé, ahí eso es algo que habría que regular. Sería ideal ver qué es lo que se hace en otros estados, pero eso de que se aplique directamente con independencia de cuál sea el tribunal que establece algo es un poco complejo, y esto es especialmente así en el caso de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque cuando se ratificó la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, se pensaba que solamente otorgaba indemnizaciones. ¿Por qué? Porque se ratificó esto el año 90 o 91, cuando la Corte no había dictado 2 fallos, algo así, y en esos fallos lo que había ordenado era pago de indemnizaciones. El modelo de la Corte Interamericana era el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que solamente pagaba indemnizaciones. 10 años después de que se había ratificado la Convención Americana, en el fallo del Estatuto de Roma, el Tribunal Constitucional dijo explícitamente, bueno, porque a diferencia de lo que ocurre con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana, que no ordenan la revisión de fallos, la Corte Penal Internacional sí lo hace. O sea, 10 años después de ratificado todavía se pensaba que la Corte no podía ordenar este tipo de cosas. Entonces,
eso hace aún más complejo esto, que estos poderes de la Corte Interamericana no estaban establecidos explícitamente en la Convención Americana y ha sido un desarrollo. Entonces, por eso, con mayor razón, habría que darle una segunda vuelta de tuerca, por decirlo así. En relación con lo de los procesos constituyentes, la Priscila habló de la primera, de la redacción de la primera, ¿cómo se llama? Convención, no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me gustaba más la de la segunda. ¿Por qué me gustaba más la de la segunda? Porque la primera solamente hablaba de los procesos de derechos humanos y los tribunales que condenan a Chile actúan en distintas materias. Entonces, limitarlo solo a los tribunales de derechos humanos no me parece inadecuado, y además porque también hablaba, el segundo proceso, de ver cómo se cumplen las cosas que ordenan a Chile o las que Chile se compromete por acuerdos ante instancias internacionales que no son que son mecanismos de solución alternativa de controversia. Soberanía, bueno, el tema es que la soberanía los estados la van entregando de algún modo al ratificar tratados internacionales. Entonces, si Chile se obliga voluntariamente a eso, bueno, es lo que tiene que hacer, es como el matrimonio. Antes uno era muy libre, se casa y ya hay ciertas restricciones que vienen con el matrimonio. Y por último, lo que pasa con, y muchas cosas muy buenas también que vienen con el matrimonio, por supuesto, pero hay algunas restricciones. Y luego, derecho y deber. Y lo último, en relación con lo que decía Nicolás sobre quién controla al controlador, bueno, es que efectivamente en el sistema internacional, en el sistema de la Corte Interamericana, no hay ningún órgano que regule. Lo interesante es que el sistema internacional, por su propia lógica, es un sistema que es al gusto del consumidor. Y entonces el modo que tienen los tribunales internacionales de ver si están fallando bien o están fallando mal, es ver si es que los estados se les van. Entonces, en el sistema europeo de derechos humanos, la Corte es muy preocupada de que no se le vayan los estados, y por eso siempre tienen margen de apreciación, una serie de doctrinas que tratan de mantener a los estados juntos o bajo su jurisdicción. En el caso de la Corte africana se le han ido 3 o 4 estados. La Corte Interamericana hay algunos que se han ido y nada, entonces son los mismos estados los que terminan controlando. Y este control lo muestran con la actitud que toman ante los fallos que se van dictando. Eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta participación. A nombre del programa Reforma a la Justicia de la Universidad Católica, de la recién creada Academia de Estudiantes de Derecho Procesal UC, nuevamente, felicitaciones a Melissa, a todo el equipo, a José Pablo y a todos los que están metidos acá. Eso, muchas gracias.